todos y cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo de voces y cuerdas del Centro Cultural de Costa Rica y agradecemos a nuestro presidente municipal, el señor Juan de Dios Gámez, así como también a nuestro jefe inmediato, Alonso Ramírez, jefe de Cultura, por la invitación a este magno evento del 161 aniversario de la victoria del ejército mexicano sobre los franceses en la batalla. Esto es el 5 de mayo. Y vamos a tener una participación musical para todos ustedes, esperando que sea de su agrado. Y vamos a enviar este tema que ya lleva por título ¿Quién te cantará? Dice así. Somos tanto amor. Qué fácil fue decirte adiós, qué fácil de olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te Gracias, muy amables. A continuación enviamos el tema Tómame o déjame.
Estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz. Te quiero tanto que no importa ya lo que la gente diga de los dos. Los que nos buscan nunca lo darán, que estemos separados tú y yo. Te quiero para mí, tan solo para mí. Tú has sido de verdad mi gran amor. Estoy queriendo tan solo para mí. No necesito más para vivir. Del momento en que te conocí, cambió mi vida y me enamoré. Siempre a tu lado he seguido fiel, como se quiere a la libertad, como se quiere a corazón, como se quiere poder lograr, más que a la vida te he querido yo. Te quiero para mí, tan solo para mí. Tú has sido de verdad mi gran amor. Estoy queriendo para mí, tan solo para mí. Como siempre necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí. Tú has sido de verdad mi gran Gracias. Por eso culminamos nuestra primera intervención musical. Con permiso, muchas gracias por los aplausos. Gracias a nuestros amigos de cuerdas y voces que en esta mañana nos acompañan desde Costa Rica, Sinaloa. Muchísimas gracias. Vamos ahora a iniciar con nuestro conversatorio, nuestra charla de esta mañana. Vamos a permitirnos a presentar a quienes nos acompañan en el presidio. Bienvenidos al ciclo de conferencias y mesas redondas conmemorativas de los meses de mayo y junio que organizan el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, la Crónica de Sinaloa, la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Crónica de Culiacán,
la Crónica de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Cultura. Damos la bienvenida al maestro Alonso Ramírez Reyes, director general del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Al doctor Francisco Padilla Beltrán, cronista oficial de la ciudad de Culiacán. También nos acompaña esta mañana el maestro Jaime Félix Pico, presentador, que va a intervenir precisamente en esta presentación, en esta charla, en la conversación de esta mañana. Nos acompaña también otro exponente de esta mañana, el doctor Juan Luis Ríos Treviño. Vamos ahora a ceder el uso de la voz al maestro Alonso Ramírez Reyes para que nos dé sus palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias al grupo de Voces y Cuerdas de la Sindicatura de Costa Rica que nos hizo el favor de venir desde la Sindicatura a amenizar este evento. Y pues agradecerle también a los expositores, a los maestros, cronistas, historiadores, jóvenes, estudiantes, mujeres de la... ¿Qué escuela es? La Trabajadora, ¿sí? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues este conversatorio pues va enfocado en la Batalla de Puebla. ¿Saben cuándo fue la Batalla de Puebla? ¿Qué día? ¿Cuál? 5 de mayo, muy bien, ese día es la Batalla de Puebla. Y pues es un proceso que vivió México en el año 1862, en donde el intervencionismo francés, apoyado por los conservadores, por ese otro partido, otras formas de pensar en México, en donde estaban los liberales y los conservadores. Incluso ayer lo hablábamos con jóvenes del COBAES, esta lucha que hubo de ideas de quienes querían que fueran los franceses que nos gobernaran y quienes querían que hubiera una república y que hubiera una constitución, de la mano y del apoyo y sobre todo del trabajo que realizó el presidente Benito Juárez. Pues se enfrentaron estas dos ideologías. Hubo pues el arribo del ejército francés, de los ejércitos más poderosos del mundo en aquel entonces, y pues afortunadamente pues los franceses no ganaron, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy adelantando al final, pero lo interesante es qué representaba el conservadurismo y qué representaban los liberales. Por un lado, los liberales querían que hubiera mayores derechos, querían que hubiera mayor participación, que hubiera ciudadanía, que hubiera una constitución y que se terminara con la violencia y con el intervencionismo. Y los conservadores pues querían que se conservaran los privilegios, que no se tocaran aquellos negocios, que incluso que nada más la gente pudiera creer en una sola religión. Y también querían que fueran los extranjeros quienes nos gobernaran. Entonces ellos se decían que eran patriotas, que querían a México, pero querían que otros nos gobernaran. Entonces nosotros creemos que el movimiento liberal se ha reflejado hasta hoy en nuestros días con muchos derechos con los que contamos, y por eso yo estoy muy contento que expertos en este tema pues nos puedan compartir ya con mayores datos. Y aprovecho el espacio también para invitarlos a otros conversatorios que vamos a tener los próximos días, los próximos meses. El martes 23 de mayo vamos a estar conversando sobre el aniversario del nacimiento del general Rafael Buelna Tenorio. El lunes 5 de junio vamos a tener otra mesa sobre el aniversario del general Francisco Villa.
Y el viernes 9 de junio vamos a tener otra mesa redonda sobre el 99 aniversario póstumo del general Salvador Alvarado. Y pues agradecerles a los jóvenes, a quienes nos ayudaron a la convocatoria, y nuevamente pues también agradecerle a nuestro alcalde, el arquitecto Juan de Dios Gámez Mendívil, por el espacio y por hacer posible todo esto que estamos realizando. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias al maestro Alonso Ramírez Reyes, director general del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Agradecemos también la presencia esta mañana, la destacamos, del licenciado Óscar Cuen Mariscal, representante de la Crónica de Sinaloa. Bienvenido, Óscar. Gracias por acompañarnos. También al licenciado Ricardo Santos, quien viene en representación del licenciado Nelson Algándar, presidente del Seminario de Cultura, corresponsalía Culiacán. Muchas gracias, Ricardo. Antes de ceder el uso de la voz al moderador de esta mesa redonda, vamos a leer de manera muy breve, sintética, la semblanza curricular de quienes nos acompañan esta mañana en la conferencia del día de hoy. El licenciado Jaime Félix Pico es promotor cultural, presidente de la Crónica de Sinaloa, es miembro destacado de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana, así como del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense Asociación Civil. Es licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con estudios de posgrado en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha sido también servidor público, cronista y promotor cultural. Bienvenido, Jaime. El doctor Juan Luis Ríos Treviño, doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, es profesor investigador titular de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es miembro en categoría de candidato del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, cuenta con reconocimiento también en el programa Perfil Deseable del Desarrollo Profesional Docente PRODEP, es especialista en Historia de la Cultura Política y los procesos electorales del siglo XIX. Ha participado en congresos internacionales, ha realizado estancias de investigación en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y ha fungido como director de tesis de posgrados estatales y nacionales. Bienvenido, doctor Ríos. El doctor Francisco Padilla Beltrán, es licenciado en Economía, maestro y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente de la Crónica Asociación Civil, además de ser cronista oficial de Culiacán desde el año 2017. Gracias, Francisco. Adelante, les será mucho gusto la voz. Buenos días a todos y a todas. Quiero también saludar y agradecerle a Fabiola Gagiola. Ella es la directora del archivo de la UADO. Ella viene en representación precisamente de esa institución. Gracias, Fabiola. Y al mismo tiempo, pues agradecerle a todas las instituciones que aparecen aquí sus logos atrás en los programas, sobre todo porque hemos conjuntado esfuerzos con la idea de celebrar todas esas conmemoraciones. Creemos que todas estas instituciones tenemos ese deber moral, ese deber cívico de promover una serie de valores, ¿sí?, que tienen que ver con la formación humana, la formación del individuo. Por eso es que invitamos a los jóvenes a muchas de esas conferencias, por eso a veces invitamos hasta a los niños, con la idea de que comprendan y entiendan cómo estos sucesos históricos tienen mucho que ver con nuestra historia, tienen mucho que ver con nuestra identidad, tienen mucho que ver con nuestro México, tienen mucho que ver con nuestra patria, que son cosas que a veces nos olvidan, que son cosas que tenemos que estarlas recordando, porque de esa manera vamos a ir creando ese sentimiento sobre el amor a la patria, sobre el amor a la nación, sobre la unidad de los mexicanos y sobre todo una serie de símbolos muy grandiosos como son la bandera, el himno nacional y algunos otros símbolos también valiosos, ¿no? Bien, voy a tratar de ubicar el contexto general, voy a tratar de bajar un poco el nivel, espero que los compañeros también lo hagan, por los niños que están aquí, por los jóvenes que están aquí, para que entiendan de lo que les vamos a hablar, ¿verdad? Miren, estamos hablando
de una batalla que se dio el 5 de mayo de 1862. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Como ustedes saben, en 1521 se declaró la independencia de México. Dejamos de ser colonia española, ¿sí? Una colonia española que duró casi 300 años. Duramos bajo la férula, bajo la dependencia de España. En 1521 se declaró por primera vez la independencia de México. Y al declararse la independencia de México, pues todos los mexicanos empezamos a ver, bueno, ¿y ahora qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de nación es la que nos toca construir? Eso empezó a huir en la cabeza de todos los mexicanos, ¿verdad? Que ya éramos una sociedad muy mestiza. Entonces, estas ideas empezaron a surgir en torno a qué tipo de país, qué tipo de estado, qué tipo de gobierno. Fue así que empezaron a dividir los mexicanos, ¿sí? Algunos empezaron a ver hacia Estados Unidos, algunos empezaron a ver que querían un régimen republicano, ¿sí? Y con ideas liberales sustentaban esta idea. ¿De qué estamos hablando con este régimen republicano? Pues es un régimen como el que tenemos en la actualidad, ¿no? Dividido en poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero había otra fracción, que ahorita se refería Alonso a ellas, que terminaron poniéndole la connotación de conservadores, aunque había muchos tintes ahí, que estaban pensando todavía en la necesidad de que siguiéramos dependiendo de un rey, de una monarquía. Como habíamos estado sujetos al monarca español, pues todavía a algunos les latía el corazoncito porque siguiéramos bajo una monarquía. Esa fue la disputa que se va a presentar en todo el siglo XIX, para bien o para mal, ¿no? Para bien porque ya estábamos pensando en construir un país, porque ya estamos pensando en construir una nación, porque ya estamos pensando en darle instituciones sólidas al país, porque ya estamos pensando en la necesidad de modernizar el país, de tener un país que fueran los mexicanos. Desgraciadamente, pues había esas divisiones, ¿no? Tenía divisiones diferentes. Así fue, como en 1521, terminando de constituirse la independencia, tuvimos el primer imperio, el primer emperador. Inmediatamente Agustín de Iturbide se consideró o se proclamó, ¿sí?, emperador. Entonces afortunadamente también duró muy poquito, si acaso unos cuantos meses, ¿verdad? El Congreso lo destituye el Congreso y volvimos otra vez a la época republicana. Acuérdense que la primera constitución mexicana es de 1824 y el primer presidente mexicano, ¿quién es? A ver, niños, Guadalupe Victoria, que por cierto nació aquí en Tamazula, ¿no? Es casi nuestro vecino. Entonces, para no meterme mucho a toda esta discusión, porque va a ser un siglo XIX de mucha inestabilidad política, de muchas luchas entre conservadores y liberales. A veces teníamos regímenes conservadores, centralistas, y a veces teníamos regímenes republicanos, ¿sí? O sea, estos dos modelos de país es lo que va a propiciar que nos peleáramos entre nosotros, tuviera muchas luchas, mucha inestabilidad, muchas muertes, la economía nunca se reponía, ¿sí? Entonces, durante toda esta trayectoria de conflictos, vamos a perder en 1847 la mitad del país, a causa de estos pleitos que teníamos, a causa de que no sabíamos hasta dónde llegaban las fronteras del norte, ¿verdad? Y estos conflictos llevaron a que perdiéramos la mitad del territorio nacional. Esa fue una de las causas, las grandes tragedias del país. Todo lo que es San California, Nuevo México, Texas, que fue el primero que se apropiaron los norteamericanos, todo eso vamos a perder. Después de 1847 se continuaron los conflictos, pero ya para 1850 y tantos, ya tenemos en la palestra de la historia un personaje que ustedes reconocen, ¿sí? Un personaje que va a jugar un papel muy importante en la historia del país. ¿Saben quién es? Benito Juárez. Ya para entonces Benito Juárez ya había sido secretario de la Suprema Corte. Cuando renuncia Comonfort, el presidente Comonfort asume la presidencia y empieza una lucha que le llaman la lucha civil
entre conservadores y liberales. Este periodo se llama también la Guerra de Reforma. ¿Por qué la Guerra de Reforma? Porque Juárez y los liberales, el grupo de liberales, van a promover una serie de reformas que tenían que ver con separar la iglesia del clero, quitarle los privilegios al clero, quitarle los privilegios al ejército. Empezó una ley que se llamaba la ley de las manos muertas o de desamortización, que tenía que ver precisamente con poner a funcionar todas las tierras que tenían acaparadas, que tenía acaparada la iglesia, ¿no? Entonces todos estos conflictos van llevando, ¿verdad?, a que el país entre en una situación muy grave, de mucha quiebra, de mucha falta de dinero. En 1860, Juárez y los liberales triunfan, ¿sí? Triunfan sobre los conservadores, pero los conservadores todavía andan pululando, andan insurreccionando a la gente. En esa lucha va a morir Melchor Ocampo y Santos Degollado, que eran dos connotados liberales. Para 1860 esa era la situación del país, fíjense. Benito Juárez va a agarrar un país dividido políticamente, con mucha inestabilidad. Muchos le disputaban el poder, mucha gente cercana a él le disputaba el poder, ¿sí? Había muchos caciques en los estados que lo atacaban constantemente. Las arcas del país, el dinero del país, la tesorería, no había dinero para nada, ¿sí? Los conservadores aún estaban con la idea de traerse un monarca. Tan es así que fueron hasta Francia, ¿sí? Estamos hablando de José María González Estrada y uno de los hijos de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, fueron, y otros mexicanos fueron a Europa a querer traerse un monarca, a que nos siguiera gobernando un príncipe europeo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que tenemos una situación bastante grave, ¿verdad? No había dinero. Entonces lo que hace el Congreso es decretar una moratoria de pagos a todos los que les debíamos dinero. ¿A quién le debíamos más dinero? A Francia, a España y a Inglaterra. Entonces inmediatamente pegaban de gritos: ¿cómo puede ser posible, no?, que no nos vayan a pagar? Lo que hace Benito Juárez es decirles: miren, espérense, les vamos a pagar, pero espérense, ahorita no tenemos dinero, espérenos tantito y les vamos a pagar. Se reunieron primero en Inglaterra, en Londres, y después se reunieron aquí en Veracruz. Pero los franceses mañosamente ya habían decidido, ya habían planeado, ¿sí?, desde Europa apoderarse del país. España e Inglaterra dijeron también: negociamos, ¿sí?, diplomáticamente se negoció, se retiraron, pero Francia, ¿sí?, Napoleón III, desde allá dijo: no, nosotros aprovechamos la coyuntura y nos apoderamos de nueva cuenta del país. Así fue como surgió este conflicto, ¿no? Y en los primeros días de enero de 1862, pues se quedaron ahí las fragatas, se fueron las fragatas y los barcos ingleses, se fueron los españoles y se quedaron los franceses. Y los franceses dijeron: vamos a desembarcar y nos vamos a apoderar del país. Y aquí se van a quedar durante 5 años, ¿sí? Durante 5 años. ¿Cuál es la proeza, ya para terminar, darle el micrófono a los compañeros? Yo creo que la proeza de Benito Juárez es que ante todas esas circunstancias que había tan adversas para él, supo sostenerse y supo enfrentar al ejército invasor. Esa es una historia que les van a platicar aquí los compañeros. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, sobre todo a los muchachos de secundaria. Esperemos no aburrirlos mucho, ¿no? Muchas gracias a Alonso por la organización, a Francisco por la invitación, a Jaime por acompañarnos. Bueno, es un tema realmente muy interesante, sobre todo porque es una temática, todo lo que ha girado alrededor, no solamente de la batalla del 5 de mayo, sino también todo lo que tiene que ver con la intervención francesa, con el Segundo Imperio,
un fenómeno histórico que no solamente tiene consecuencias en la ciudad de Puebla, sino que tiene consecuencias prácticamente en la gran mayoría del espectro del país, con diferentes circunstancias, latitudes, ¿no? Y por supuesto consecuencias, ¿no? Porque mucho de lo que platicó ya ahorita Francisco, ¿no? Tiene que ver con el objetivo, ¿no? Los intereses políticos, económicos de estas grandes potencias, específicamente Francia, que se circunscriben a un panorama internacional, ¿no? Un panorama internacional que se centra en la figura de un personaje que olvidamos poco cuando hablamos de la intervención francesa, quien es Napoleón III. ¿No? ¿Recuerdan a Napoleón Bonaparte? Bueno, él es Napoleón III, es su sobrino, y está buscando restablecer el dominio imperial transatlántico de la Francia de Napoleón Bonaparte. Entonces, ustedes ahorita, sobre todo los muchachos que están en esta época de la digitalización, de la globalización, ¿no? Sepan también que, a pesar de que es un fenómeno histórico, tiene ya consecuencias de carácter global, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo en otras partes del mundo afecta en demasía también a lo que está sucediendo no solamente en América, sino específicamente en México, ¿no? Y ya lo decía Francisco, buscan, bueno, cobrar esa deuda bajo los acuerdos de Londres. Hay 3 acreedores: Reino Unido, Francia, España. España y Reino Unido deciden retirarse, aceptan la propuesta del gobierno de Juárez de pagar la deuda después. Sin embargo, Francia no la acepta. Y no la acepta no tanto por la deuda, no la acepta, sino porque sabe de las potencialidades que existen en México en este proceso de industrialización, de modernidad, de explotación de los recursos naturales, la posibilidad de integrar un mundo económico transatlántico, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, el Canal de Panamá. Bueno, es una acción de Napoleón III que ya buscaba esa interconexión para incrementar el poderío económico y político de esta Francia. Entonces, nos lo dice Francisco, tenemos o venimos de un contexto político muy, digamos, desairado, un contexto político sinuoso que ha transcurrido, sobre todo durante los últimos años de la década de los 50 y los primeros años de la década de los 60, por esta transitar de 2 grupos políticos que están buscando establecer una ideología o un modelo político bastante claro, ¿no? Digamos por así decirlo, y es en ese momento en el que se da lo que ya decíamos, lo que es efectivamente la batalla del 5 de mayo. Llega el conde de Florencés, ¿no? El general llamado conde de Florencés, al mando de 6,000 soldados franceses que desembarcan en las costas de Veracruz y deciden, con el apoyo de generales conservadores, atacar en la ciudad de Puebla los fuertes de Loreto y Guadalupe. Entonces, ¿qué tenemos en el sentido de la batalla? Tenemos un ejército, el ejército más poderoso del mundo, por un lado, y por el otro lado tenemos a un ejército diezmado, a un ejército con poco armamento, y el armamento que tenían pues era un armamento francamente pasado de moda o no muy actual, ¿no? Para la época, con una tecnología baja, ¿no? Por ejemplo, el fusil que utilizan el ejército liberal es un fusil de fabricación inglesa que tiene únicamente un alcance de 400 metros, es un fusil de chispa,
mientras que los franceses utilizan un armamento, un fusil de un alcance de 3.000 metros, ¿no? Un poco así están las disparidades, pero resalta un personaje que seguramente ustedes han escuchado mucho en sus clases, que es el general Ignacio Zaragoza. Zaragoza es un general mexicano, es un tejano, pero es un tejano no con X, es un tejano con J, es decir, que nace en lo que es el actual territorio del estado de Nuevo León, ¿no? Es un general no muy, de acuerdo con sus biógrafos, que no tiene, digamos, una facilidad de palabra importante, pero sí es un general que tiene 3 años peleando con una amplia experiencia, ¿no?, de lucha, y que está al mando de un ejército aproximadamente de 4.000 hombres, compuesto entre indígenas acapuaxtlas y de Tetela de Ocampo, que son 2 zonas de la serranía del actual estado de Puebla. Ahí se prepara Zaragoza para la batalla, y una de las cuestiones más interesantes es precisamente lo que el 5 de mayo, aproximadamente a las 10 de la mañana, reunidos en una línea frontal de ataque de aproximadamente 4 kilómetros, Zaragoza le grita a sus soldados: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Y entonces ahí, digamos, es el aliento para iniciar lo que va a ser la batalla, que alrededor de las 5 o 6 de la tarde se logra el triunfo, aunque posteriormente, hacia el 30 de mayo, se da finalmente la caída de la ciudad. ¿Cuál es lo importante, lo redundante, un poco en este sentido, que permite o da un espacio de aproximadamente 1 año para que el ejército liberal y el propio gobierno de Juárez pueda reorganizarse y entonces digamos, repensar lo que va a ser la defensa de la soberanía nacional? Pero hay una cosa sobre todo muy importante, porque les decía yo de esta globalidad, y entonces esta derrota del ejército francés el 5 de mayo no pasa desapercibida para el mundo, ¿no? Los gobiernos del mundo comienzan ya a hablar de lo que es el ejército liberal, de lo que está haciendo la lucha mexicana por la defensa de la soberanía del país, ¿no? Y Benito Juárez, a partir de entonces, comienza lo que ha sido la construcción de una figura enigmática, ¿no? Y va a ser nombrado ahí, en ese contexto, el benemérito de las Américas, ¿no? Entonces, es una lucha, todo lo que es el proceso de intervención y Segundo Imperio, que les decía, no solamente es parte del centro del país, sino que llega incluso hacia nuestro estado, ¿no? Nosotros tenemos batallas importantes en veranos, en San Pedro, aquí en Nabolato, con la llegada de los franceses, y muchos de estos personajes que son liberales ideológicamente, están en su calendario cívico y ustedes los reconocen constantemente. El caso de Porfirio Díaz, el caso de Ramón Corona, el caso del propio Ignacio Zaragoza, el caso de Antonio Rosales, ¿no?, que su ciudad lleva el nombre, precisamente Culiacán de Rosales, en honor a la defensa que hace este general en la batalla de San Pedro, que evita la llegada de los franceses, ¿no? Entonces, quisiera nada más cerrar, si el maestro Jaime quisiera un poco ahondar más en el aspecto de Sinaloa, quisiera ahondar nada más en lo que van a ser las consecuencias políticas y sociales de nuestro entorno. Y que ustedes, sobre todo los jóvenes, podrán decir, bueno, y más allá del conocimiento, los datos, los personajes de la época, a mí como joven que vivió en la secundaria en el 2023, bueno, ¿en qué me puede afectar o en qué puede tener consecuencias
para mi juventud. Y es importante porque no solamente se hace la defensa de la soberanía nacional, que tiene como consecuencia la independencia y el respeto de la nación, sino que además se da la Constitución de 1857, la defensa de la Constitución de 1857. La Constitución de 1857, que con muchas modificaciones sigue siendo en esencial nuestra Carta Magna, junto con la Constitución de 1917, establece, entre muchas otras cosas, por ejemplo, la separación de la Iglesia y el Estado. Y eso tiene que ver sobre todo con la libertad de cultos. Yo no sé si ustedes en sus casas tengan papás, mamás, abuelos o ustedes mismos que practiquen otra religión que no sea la religión católica. La libertad de hacerlo previene precisamente de estos personajes, de la ideología de estos personajes liberales. Otra de las cuestiones tiene que ver sobre todo con la construcción de la identidad nacional. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Francisco, tenemos prácticamente desde 1821, que tenemos en los tratados de Córdoba nuestra independencia del Imperio Español, hasta prácticamente el 58, que se da el Plan de Tacubaya, pues tenemos prácticamente, alrededor de 30, 35 años luchando constantemente en guerras civiles, por un proyecto de nación. ¿Qué sucede a partir de la caída del Segundo Imperio? Que se consolida ese proyecto de nación y se consolida nuestra identidad nacional. Tanto es que aparecen, además de los calendarios religiosos, como ustedes ya saben, el Jueves de Corpus, el Viernes Santo, la Navidad, etcétera, etcétera, aparece también el calendario cívico, ¿no? El Día de la Bandera, la Batalla del 5 de Mayo, el grito de independencia, aunque ya venía celebrándose, se consolida. Entonces tenemos un calendario religioso y tenemos un calendario cívico también. Entonces, a partir de ahí, les decía, logramos construir esta identidad nacional que hasta el día de hoy sigue repercutiendo en nuestra vida diaria. No solamente en la libertad de culto, en la libertad democrática, podemos elegir libremente a nuestros gobernantes en un sistema democrático republicano. Esto quiere decir que nuestro poder está dividido en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y eso permite, digamos, el lineamiento del Estado no solamente a un poder, a un solo mando, a una sola voz, sino a este sentido democrático que hasta la actualidad permea en su país, en el Estado mexicano, y que les permite a todos ustedes participar en lo que llamamos la vida pública o la cosa pública, que yo espero que puedan hacerlo más adelante, ya que cumplan, de acuerdo con la Constitución, la mayoría de edad. Entonces, esto es lo importante que nos lega, más allá de los datos, los nombres, ¿no? La batalla del 5 de mayo y la defensa a ultranza del ejército liberal, no solamente con la figura de Juárez, sino con todos estos generales liberales, ¿no? Que tenemos hasta hoy esta herencia, por así decirlo, ideológica, política y sobre todo de identidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al maestro. Vamos a darle el uso de la voz al maestro Jaime Félix para que también nos haga su comentario. Muy buenos días. Hace tiempo me tocó dar un discurso aquí en el Parque Revolución. Era una mañana calurosa como esta y ya la gente se veía cansada, y alguien se acercó y me dijo: mira, Jaime, cuando veas los abanicos y los sombreros hacer así, es el momento de acabar el discurso. Y veo pues que las condiciones que estamos ahora, el calor
no estamos muy cómodos y por eso, miren, no voy a leer todo esto que hice, solamente les voy a tratar de transmitir una preocupación de los cronistas. Más que preocupación, es un propósito que nos hemos hecho. ¿Para qué? Para visibilizar, para darle la misma importancia cívica que hoy tiene el 5 de mayo con nuestra batalla de San Pedro del 22 de diciembre. Hemos querido hacer planteamientos incluso a nivel nacional para que la batalla de San Pedro tenga la misma significación y la misma importancia en el calendario cívico nacional. ¿Por qué solamente festejamos el 5 de mayo? También festejamos el 22 de diciembre, pero no con la misma sentimiento patrio que leemos en las fiestas del 5 de mayo en Puebla. ¿Y por qué queremos los cronistas promover esto? Porque es una batalla que tiene la misma significación, es una batalla que tiene la misma causa, la defensa de la soberanía nacional. Y el hecho de que haya sido una batalla mucho más grande y que se dio en la toma de una de las ciudades más importantes, la segunda ciudad más importante de México en ese entonces, que era Puebla, aquí se dio a campo abierto cerca de un ranchito que se llamaba San Pedro, sin tratar de minimizar la importancia. Pero aparte de eso, de las dimensiones, prevalecían las mismas causas que dieron origen a esos dos enfrentamientos. Y por eso los cronistas, pues estamos con esa intención de darle a nuestras autoridades actuales todos los elementos. ¿Para qué? Para que el calendario cívico nacional, el 22 de diciembre de 1864, sea considerado con las mismas galardones, digamos, con los mismos eventos, con las mismas representaciones que tiene el 5 de mayo. Esa es la propuesta que yo trato de justificar en esta larga ponencia que no la voy a leer, por supuesto. Y la otra es... ¿Dónde? Ya están moviendo los abanicos. Entonces, la otra propuesta, o más bien es una pregunta que yo les hago, ¿no? La historia patria, la que aprendemos en la escuela, que en el medio de los historiadores también se llama la historia de bronce, porque la que nos enseñaron, la hicieron los triunfadores, sin que aparezcan algunos hechos o circunstancias que promovieron los otros grupos. Entonces lo que se visibiliza es la historia que escribieron los triunfadores. Y ahí nos las enseñan y nos las aprendemos casi de memoria. El 5 de mayo, la batalla de Puebla, y en algún concurso de memoria se los echan a los muchachos y luego, ¿quién fue? Ignacio Zaragoza. Pero no nos ponemos a pensar qué pasó en esa batalla, en donde se dice que el pueblo junto con el Ejército Nacional, porque era, como ya lo dijeron aquí los compañeros, era un ejército pobre, no muy numeroso, no tenía tecnología, lo dijo aquí muy bien, dice hasta con machetes, palos, cuchillos, y aprovechando los magueyes y los cactus que había, con eso peleaban contra un ejército que era el ejército más poderoso del mundo.
Entonces, ¿cuál era el recurso que tenían los líderes para motivar a la gente a que se sumara a la lucha? Teníamos una intervención. Los franceses llegaron aquí a imponer un nuevo régimen de gobierno, un imperio, el segundo imperio, ya lo dijeron aquí, con un príncipe que trajeron para que nos gobernara. ¿Qué es eso? Estábamos en un momento en que la nación estaba construyéndose, estábamos buscando cuál era la forma de gobierno que más nos convenía a los mexicanos. Y salen con eso de que hay que traer a uno porque los de aquí no sabemos gobernar. Entonces, para pelear contra esa marea intervencionista, el pueblo tiene que sumarse pues a lo poco que puede tener la oficialidad, la milicia nacional. Y los líderes de entonces, según el romanticismo de la época, tenía un lenguaje muy florido, y con eso las arengas a la sociedad era para motivar a la gente a que se sumaran y se metieran al ejército a pelear, a pesar de que podían perder la vida. Entonces, ese es el otro tema que se los dejo aquí, porque ahorita, bueno, ustedes saben, a ver si alguien me puede recordar cuál era la arenga de Rosales. El general Rosales fue el que encabezó el ejército nacional para enfrentar al ejército francés que llegó por ahí por Altata, el puerto de Altata, en una fragata que se llamaba Lucifer. Además ya desde ahí venía el miedo, ¿no? Y luego la inteligencia de Rosales fue planear una estrategia para detenerlos antes de que llegaran aquí a la ciudad a tomar Culiacán, igual que lo pensaron para tomar la ciudad de Puebla, porque sabían que tomando Puebla pronto iban a llegar a la Ciudad de México, y tomando la Ciudad de México ya tenían el triunfo. Entonces aquí se dio, como ya les dije, en San Pedro. Y Rosales decía: voy a defender a mi patria, quien quiera seguirme, que me siga. Y arengas de ese tipo están en todos los militares que participaron en la lucha intervencionista contra los franceses. Entonces, ahí en el monumento a Rosales, la estatua ecuestre que está ahí en la plazuela, está el monumento, y ahí está esta inscripción, esa arenga. Y esa arenga hizo que como unos 200 pobladores de la ciudad se sumaran al ejército y fueron a pelear contra los franceses, que afortunadamente resultaron victoriosos y ahora son héroes nacionales. Y eso es lo que queremos resaltar aquí, porque ante situaciones presentes que hemos escuchado por ahí, por todos lados, estamos todavía en este problema entre conservadores y liberales. Hay pugnas, hay diferencias, hay confrontaciones, y eso pues está generando un clima de preocupación, y los vecinos del norte pues están muy pendientes de qué está pasando aquí en México, y alguien por ahí hasta habla de que pueden intervenir los gringos aquí para calmar las cosas. Bueno, eso es lo que se dice. Y hemos tenido arengas también en el que se está convocando a la población a defender a la patria, igual que hace 150 años. Yo les pregunto aquí a los jóvenes, pues están muy pequeños, no pueden ser objeto de soldados para o mujeres para alinearse a un ejército. Si ustedes mentalmente tienen los valores
bien definidos los valores patrios, el sentimiento de pertenencia a una nación, tienen su identidad de mexicanos bien fortalecida para dar una respuesta positiva ante alguien que nos diga: súmate al ejército, vamos a ir a defender a la patria porque nos van a intervenir. ¿Quién de ustedes tiene esa mentalidad ahora para decir: yo me sumo, yo voy a defender a la patria? Esas son las dos planteamientos que yo quiero hacer aquí, con todo respeto, porque hay gente que piensan diferente, con todo respeto, sin ningún posicionamiento de nada. Simplemente, primero, la batalla de San Pedro es a los sinaloenses como la batalla de Puebla es a los poblanos. Es igual, tiene la misma significación. Detrás de esa batalla está la defensa de la soberanía nacional. Y la otra es: ¿cuál es la actitud personal, nuestros valores patrios, nuestros valores cívicos, para en un momento dado decir: yo voy a defender a mi patria? Muchas gracias. Muchas gracias. Si todos nos abanicamos, terminamos. No, miren, por respeto a los niños, a los jóvenes que ya están medio inquietos, vamos a omitir las preguntas, pues, los comentarios. ¿Les parece bien? Vamos a entregar nada más los reconocimientos y agradecerles de antemano a todos, sobre todo a los niños que hicieron el esfuerzo de acompañarnos, a todos los compañeros que están aquí, e invitarlos para las jornadas que vienen. Les vamos a hacer llegar la invitación, ojalá nos puedan acompañar. A lo mejor cambiamos de sede por el calor, pero los vamos a volver a invitar. Muchas gracias a todos y voy a pasarle el micrófono a Jorge. Muchas gracias, muchísimas gracias a los ponentes del día de hoy, a quienes han participado en la conferencia precisamente elusiva. Este es el 161 aniversario. Gracias, Toño. A la heroica batalla de Puebla. Ofreciendo una disculpa, nuestro director general tuvo que retirarse por unos pendientes urgentes. A nombre del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, del propio Ayuntamiento de Culiacán y de la Crónica de Culiacán, vamos a entregar los siguientes reconocimientos. El primero de ellos al doctor Juan Luis Ríos Treviño, por su valiosa participación en las conferencias y la mesa redonda con el tema que ya conocemos del 161 aniversario de la victoria del ejército mexicano sobre los franceses en la batalla del 5 de mayo en Puebla, Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 4 de mayo de 2023. Firma el doctor Francisco Padilla Beltrán, comisionado cronista oficial del municipio de Culiacán, y el licenciado Alonso Ramírez Reyes, director del Instituto Municipal de Cultura. Muchísimas gracias, doctor Ríos, por su valiosa intervención. En los mismos términos, a nombre de estas instituciones, vamos a entregar el siguiente reconocimiento al licenciado Jaime Félix Pico por su valiosa intervención en esta mañana. Gracias, Jaime. De igual modo, vamos a entregar al doctor Francisco Padilla Beltrán este reconocimiento por su participación en esta mañana, calurosita mañana. Gracias, Francisco. Bien. Y bueno, con estas entregas de reconocimiento damos por terminado este evento, agradeciendo por supuesto la paciencia, la amabilidad de todos ustedes y ofreciendo que para la próxima vamos a estar en un lugar más fresco. Muchas gracias.